8:46 de la mañana. Está con nosotros ya el doctor Alberto Borea Odría, experto en Derecho Constitucional, para responder a lo planteado por el presidente Alberto Fujimori. Bienvenido, doctor Alberto Borea Odría. ¿Qué tal, Raúl? Patricia, encantado. Bienvenido. Gracias. Pero como hemos tenido ya una pausa y en ella hemos estado conversando un poco sobre la situación política, antes de entrar al tema propiamente de lo pedido del señor Fujimori, me gustaría que nos diera un poco un norte, sobre todo, fundado precisamente en el orden constitucional, porque muchas de las medidas, muchos de los proyectos, todo el problema que hemos vivido con el Tribunal Constitucional y con la Defensoría del Pueblo, han estado lindando con problemas constitucionales. Y estaremos en lo mismo cuando se hable de nuevas leyes electorales, de revisión de la regionalización. O sea, ¿estamos cómodos con la camisa que tenemos o no? Bueno, con la camisa constitucional. Ese es precisamente uno de los temas que yo vengo reclamando desde siempre, de que una constitución, entre comillas, hecha por una dictadura no puede acomodarse a un cuerpo democrático, y que precisamente ahora estamos viendo cuáles son los lodos que nos trajeron esos vientos. Y Fujimori tiene razón en una cosa, yo quiero decirlo de frente: la Constitución de 1993, entre comillas, tiene su ADN, eso no hay ninguna duda. Y además ha dicho una verdad que es una verdad de catedral. Yo hice esa Constitución, por supuesto, si el pueblo no la hizo. Hay tres firmas que tienen que estar ahí, no solo la de él, sino las que hicieron la Constitución: él, Montesinos y Hermosa. Ese fue el trío que sustentó la Constitución de 1993. Y además tiene razón en decir, si ustedes hacen todos los días lo que yo les he ordenado que hagan en esta Constitución, entonces pues por lo menos ríndanme pleitesía y pónganme mi firma. Es decir, hágase su voluntad, récenme todos los días, hágase su voluntad. Entonces entramos a una situación dramática. Es una situación dramática que hay que resolver y que ha tratado de ser resuelta de distintas maneras desde que se restituyó la democracia. Mira, primero, Valentín Paniagua formó una comisión de estudio de las bases para la reforma constitucional del Perú, que hizo un magnífico trabajo en el año 2001. Luego, hubo un proyecto que presentaron y que trabajaron fundamentalmente PiS y del Castillo en el año 2003-2004, donde hubo un consenso bien interesante entre empresarios y trabajadores, entre gente del medio ambiente, la gente que explotaba recursos. Es decir, se hizo verdaderamente un esfuerzo. Acá está, tampoco pasó. Luego se planteó el tema en el 2006. ¿Y quién ganó en el 2006? ¿Los que querían que continuara la Constitución de Fujimori o los que dijeron que iban a cambiar la Constitución de Fujimori? Ganaron los que dijeron que iban a reformar la Constitución, iban a volver a la del 79. Lo dijo tanto Alan García, que traicionó su palabra durante los 5 años que estuvo en el gobierno, como lo dijo Humala. Y vuelta a hacerse esa pregunta ahora en el 2011, nuevamente, ¿quiénes ganan? Los de la Constitución de 1979. Y sin embargo, seguimos rindiéndole pleitesía al texto de Fujimori. Tú te das cuenta, esto es un contrasentido y claro. Fujimori aprovecha esta situación porque tonto no es, y porque además, como estamos viéndolo, tampoco está deprimido ni está en un estado terminal de muerte. No, parece que ha readquirido vitalidad. Ha readquirido vitalidad, efectivamente, y que quiere participar en el proceso político. Ahora, la primera pregunta, una pregunta que hay que hacerse es: ¿y cómo es que un preso condenado por todos los delitos que ha sido condenado Fujimori, o sea, porque Fujimori es formalmente un delincuente y ha cometido delitos de lesa humanidad hasta delitos de chuponeo telefónico, todos? ¿Cómo es que puede pasar mensajes políticos a la población cuando tiene inhabilitados sus derechos políticos? ¿Qué hubiera pasado si el jefe de la banda de Piedras Gordas de secuestradores saca un cassette? Ya hubieran votado hace rato a la persona que estaba al frente del penal. Pero mira, hay un tema, fíjate, Raúl, que es bien interesante. El diario El Comercio, para que veas cómo Fujimori no tiene razón absolutamente en nada. Tú tienes el diario El Comercio, sí. ¿Quieres prestarme un ratito del diario El Comercio, la primera parte del diario El Comercio? Exactamente. Yo quiero decirte una cosa que a mí me llama la atención y la leo todos los días y veo si alguna vez han cambiado, ¿no es verdad? Ellos están a veces muy en contra del cambio del tema de la Constitución del 79.
y que siga diciéndose que aquí hubo una constitución entre comillas del 93, ¿no es verdad? Porque esa es la realidad. Fíjate tú lo que dice el diario El Comercio. Directores fundadores, ¿ya? Y después dice directores. Luis Carranza, 75 al 98. Aurelio Miro Quesada, 1935-1950. Luis Miro Quesada, 1935-1974. Y después sigue Óscar Miro Quesada de la Guerra, 1980-1981. ¿Qué pasó entre el 74 y el 80? Hicieron lo que hay que hacer en cualquier sociedad que se respeta y es democrática, es decir, borrar al dictador. ¿Quién vino a usurpar la dirección del comercio en 1974? Para ellos Héctor Cornejo Chávez y para mí también, porque él no tenía por qué ser director. Entonces está bien borrado. Entonces, ¿por qué los peruanos no podemos seguir este ejemplo? ¿Por qué lo que está bueno para el comercio no está bueno para el Perú? Ese es un tema que ellos tienen que preguntarse cuando critican este proyecto nuestro de la Casa de la Constitución de la reforma del sistema constitucional peruano sobre la base de la Constitución del 79, ¿no? Ya, pero el comercio ha sacado el nombre, no ha borrado su periódico. A lo que voy es el costo de cambiar la Constitución por un tema. Yo entiendo perfectamente que es una Constitución que no debió darse, pero tampoco podemos negar que tiene cosas como un marco económico que ha permitido el desarrollo económico del Perú. No se lo debemos a Fujimori, creo que se lo debemos a quienes lo plantearon, que hubo gente capaz, y a quienes lo aprobaron. Sin embargo, el costo de borrar esta Constitución ¿no es más alto, Alberto, que el simplemente no darle los réditos a Fujimori ya? No, Patricia, no es. De acuerdo. No es por varias razones. En primer lugar, porque todos nosotros decimos que para el desarrollo es necesario, por ejemplo, una institucionalización. Nunca hubo en el Perú más de desinstitucionalización que con Fujimori. Fujimori desinstitucionaliza Totalmente el de acuerdo. país. Nosotros decimos que es necesaria una base ética. Nunca el Perú se desmoralizó más que en la época de Fujimori. Y eso sucedió. Había narcotráfico, había todo tipo de lacras desde el propio poder. Déjame decirte. Y entonces tú no puedes caer en el reduccionismo, que la Constitución es solo económica. Lo económico es una parte de la Constitución. ¿Cómo se llama la Constitución? ¿Se llama Constitución económica? No. Se llama Constitución política, que tiene un capítulo económico que tiene que servir para que efectivamente la economía avance. Yo te quiero decir, porque yo era senador en 1990 y yo apoyé a Fujimori los meses en los cuales estuvo en el sector democrático a reinsertarse luego del desastre que había cometido Alan García entre 1985 al 90. Entonces, ¿qué es lo que corresponde? O sea, ¿adecuamos sí. o volvemos a la del 79? No, hacemos una cosa interesante, y que ya había porque esta la del 79, lírica y muy bonita, es un documento además valioso también, pero ya no acorde con los tiempos. Claro, hay que modificar eso, lógico. O sea, ni la del 79 ni la del 93. No, yo creo que a partir de la del 79, ¿por qué? Porque es recuperar las bases éticas de la nación. Si tú lees el preámbulo de la Constitución del 79, es un preámbulo que lo leemos hoy, lo vamos a volver a leer dentro de 30 años y va a ser el preámbulo del Perú, es decir, el programa del Perú. Entonces, tú sobre la base de la Constitución del 79 le incorporas las cosas del texto del 93 que puedan ser buenas, le incorporas otras cosas que se nos puedan ocurrir, y una vez que tengas consolidado el paquete, declaras la nulidad del texto de Fujimori, dictas normas transitorias para evitar que se pueda decir que fueron nulos esos hechos, e inmediatamente promulgas la Constitución reformada del 79. Y entonces sin que medie una constituyente. Este Congreso lo puede hacer. Este Congreso, perdón, Raúl, ¿no? sí, es verdad. Van a pegar es muy difícil. Perdón, no, yo coincido es contigo. Constitucionalista. Perdón, yo coincido. ¿Cuántos entenderían lo que tienen que hacer? Fíjate, Raúl, coincido contigo que es muy difícil. Es muy difícil toda esta propuesta que yo porque vengo además haciendo le añado para yo sé de su entusiasmo y lo comparto, pero lo que le quiero señalar es que desde el punto de vista del común de la gente, en realidad este debate parece accesorio. Bueno, pero ya porque ves no tenemos ninguna conciencia. Pero fíjate tú, cuando comenzamos el programa, tú me dijiste que todos estos problemas se deben efectivamente. Entonces, lo que tenemos que hacer quienes estamos en el proceso de comunicación social, periodistas y políticos, ¿no es verdad? Hay una cantidad de libros que he estado leyendo en estos últimos meses sobre este tema, es enseñar, digamos, este ángulo que la población a veces no ve.
y que es fundamental para que nosotros podamos incluir socialmente al país. En el texto del 93 no se siente incluido el sector laboral del Perú. Así es. En el texto del 93 no se sienten incluidos los desempleados. No fue jamás una constitución compartida. No fue, exacto, fue una constitución, como decía Paniagua, una constitución impuesta. Él decía una frase que me pareció siempre felicísima: un estatuto de ocupación. Es decir, lo que los vencedores le imponen a los vencidos. Ustedes se levantan a las 6 de la mañana y se acuestan a las 8 de la noche y a partir de ahí hay estado de queda. Que yo creo que hay discusión, Alberto, sobre si es que este cambio de constitución no desinstitucionalidad, no me sale la palabra, pero crearía menor institucionalidad en nuestro país, o además creo que las personas, y no necesariamente comparto la opinión, sienten que es como si todo lo que Fujimori hizo está mal, entonces votemos el puente que construyó, derrumbamos el colegio, porque todo trae una carga negativa producto de un gobierno dictatorial. No, no necesariamente. Fíjate tú, Patricia, no es así el caso. Imagínate que tú estás en una familia, y efectivamente el papá le da de comer a los hijos, paga su colegio. Cumple sus obligaciones. Ya, pero en la noche llega a la casa y agarra a patadas a la mamá, de repente se le da por violar a una hija, después empieza a dilapidar la fortuna y los bienes. ¿Okay? Algunas cosas hizo bien, sí, pero el balance es absolutamente negativo. Eso es lo que pasa con el gobierno de una dictadura. Cuando te quitan la libertad, cuando robaron lo que se robó en la época de Fujimori, cuando se envileció lo que se envileció al país, tú no puedes sostener que esa tiene que ser la base sobre la cual los hombres libres, democráticos de este país tienen que seguir como él quiere. Hágase mi voluntad, pónganme mi firma, adórenme todos los días. Contigo. Eso no tiene ninguna estamos de acuerdo lógica. En eso estamos totalmente de acuerdo. Eso no tiene ninguna lógica. Entonces, eso tenemos que irlo, porque estamos de acuerdo explicando a la población la importancia de la Constitución. Qué paradoja que quien suscita el tema es el señor Fujimori. Así es, efectivamente. O sea, que usted ha estado años de años en este predicamento junto con una serie de políticos serios, y la verdad es que siempre había otras urgencias. Sí. Bueno, muy interesante, pero eso es una cosa bonito, pero queda para laboratorio. ¿No? Es que eso es, ¿no? No es laboratorio cuando tú ya lo ves cómo entra en la carne del pueblo. Y precisamente para eso es que se forman las élites de los países. Porque claro, si a mí me hablan de medicina importante, yo puede ser que no entienda nada, pero sale Elmer Huerta y me desasna rápidamente, me dejo entender, porque hay necesidad de ese tipo de comunicación. Lo mismo en el caso del derecho. Pero ¿qué pasó en el Perú? Mucha gente se acostumbró a lo que fue este embuste, porque fíjate tú lo de Fujimori, cómo es perverso. Fujimori dicta un texto que él mismo no cumple. O sea, él no cumple nada de su Constitución del 93. Para el resto de los peruanos nada más era un embuste. Se tiró la libertad de prensa, agarró a los medios e hizo lo que quiso con ellos. Cada periodista que tenía, pues o le ponía bombas o se quedaba con su canal. La reelección presidencial, el Ministerio Público. Es decir, envileció. Entonces, exactamente. Entonces, ¿qué cosa es? Vamos a poner una frase como la de la Biblia, del Génesis, ¿no? Es como el barro, vamos a decir de alguna manera. Cuando el hombre fue formado por Dios, era barro, ¿no es verdad? Cuando haces una constitución, es barro. ¿Y qué es lo que le da la vida a esa constitución? El soplo divino. A ese hombre, el soplo divino. ¿Y sabes lo que está queriendo? Hijos del concilio. ¿Y sabes lo que está queriendo Fujimori? Que la democracia le dé el soplo divino a su constitución. Eso es inaceptable, pues.